누가복음 2장 San Lucas capítulo 2, versículo 41, desde el 41 voy a leer. 부터 제가 읽겠습니다. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar a ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que está entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Jesús, el Hijo del Hombre, se manifiesta en San Lucas. Por eso, entre toda la Biblia, la infancia de Jesús está escrita únicamente en San Lucas. Entonces, vamos a aprender 4 lecciones bíblicas desde esta palabra. El versículo 41 dice: «Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua». Y el versículo 43, al regresar a ellos, acabada la fiesta. A través de esto podemos saber que José y María, los padres carnales de Jesús, eran piadosos. Vi unos documentos de aquel entonces, y era muy común participar en la fiesta de la Pascua solo unos 2 días. Pero dice en la Biblia que ellos participaron hasta que se acabó la fiesta, y luego regresaron a casa. Al regresar a ellos, en el 43, sin que lo supiesen José y su madre, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Sin saberlo, regresaron. Entonces, ¿cuándo lo supieron? Cuando anduvieron camino de un día, cuando iban a dormir, se dieron cuenta de que no había el niño. Le hallaron, ¿no? Le buscaban por todas partes y por eso volvieron a Jerusalén. Por eso la Biblia dice en el versículo 46 que 3 días después le hallaron. Sabemos que se tardó el tiempo. Como era el camino de un día, para volver tardaría solo un día, pero le hallaron en todas partes, así que tardaron 3 días. Nosotros también, versículo 43 a 46 manifiesta el esfuerzo de José y María para buscar a Jesús. Nosotros, mientras sirviendo a Dios, viviendo la vida cristiana, también podemos alejarnos del acompañamiento de Dios habitualmente hacer por sí solo. Tenemos que vivir con Dios mediante las palabras y las oraciones. No vivir así es una pérdida de tiempo, vivir con preocupación y sufrimiento. Es decir, podemos pasar la vida cristiana en indolencia, en tranquilidad y perder el acompañamiento de Dios. Como los padres han desaprovechado el tiempo, han sufrido. Si no mantenemos la relación íntima con Jesús, es la pérdida de tiempo en nuestra vida cristiana. Y cuando lo ve Dios, se preocupará. Por eso en Proverbios capítulo 1, versículo 32 dice: «Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder».
Y vamos a leer San Lucas, versículo 46, leamos juntos. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Quién dijo esto? Jesús a sus discípulos. Jesús oró en Getsemaní y antes de orar dijo, orad para que no entréis en tentación. Y después de orar dijo otra vez, orad para que no entréis en tentación. 시험에 들지 않게 깨어 일어나 기도하라 또 했거든요. 이게 뭐예요? 예수님이 가룟 유다의 Cuando los hombres vinieron para arrestar a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? Como no oraban ellos, huyeron todos. Incluso Pedro, que era el mejor discípulo, le negó y huyó. 도망갔잖아요. 그러잖아요. 그러니까 우리가 En nuestra vida cristiana hay tentaciones. Existe tribulación y también prueba. 근데 그 시험에 ¿Cuál es lo que necesitamos para que no entremos en tentación? La oración. 깨어 있는 겁니다. Velar y siempre caminar con Dios. 예전에 Yo 제가 antes de solicitar el empleo, 딱 걸려 había la crisis económica en Corea. 전에 IMF 터지고 Por eso, después de graduarme de la universidad, por la crisis no puedo conseguir trabajo. Por lo tanto, redacté muchas solicitudes de empleo. Y al fin, pues el resultado fue fatal. Ni una empresa me llamó. Entonces, como fue fracaso, yo habría sufrido una decepción, ¿no? Con desánimo. En la iglesia también estaba muy desanimado por unos meses que no podía hacer nada. 형제님이 En ese momento un hermano me dijo de repente, si fueras flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Así me dijo. 그러면서 딱 그 얘기를 딱 하는 Hasta ahora no puedo olvidarme de ese momento. Lo que me dijo ese hermano. Cualquier persona sufre dificultades. Tu fuerza será reducida. ¿Qué significa esto? Cuando haya tribulación, si no estoy despierto y no oro ante Dios, 문제가 생기냐면 puedo desmayar, puedo desanimarme. 그렇기 때문에 Por esta razón Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. 시험은 오거든요. 근데 우리는 어때요? Porque tentación siempre nos acerca y nosotros ¿qué hacemos? Cuando oramos. Tenemos que orar antes de que venga prueba, pero solemos orar después de habernos sufrido tentación. Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. 시험이 딱 온 다음에 Pero oramos después de entrar en tentación. En el dicho coreano dicen que si una persona prepara bien, no hay inquietud. Todos los hermanos padecen pruebas y tentaciones, y para no entrar en esas pruebas solo hay una manera, y eso es vivir velando la vida cristiana. 에베소서 Efesios 6, versículo 18 시작 모든 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando en ello con toda perseverancia, como con toda oración. Sí, pastor, es verdad, pero yo escucho la palabra, sirvo a Dios, pero a veces me siento que estoy haciendo todas las cosas como una rutina. 같은데 형식적일 때가 있다는 거예요. Alguien puede decir eso. 아셨어요? 그러니까 아니란 Es cierto, mientras vivir la vida tranquila, se puede equivocar que está viviendo correctamente. 이것을 주의하라. Estad atentos, dice la Biblia. 기도하는 겁니다. Para tener cuidado, velad y orad. Hay un ejemplo. Había un misionero en Afganistán que se llamaba Wilson, y Wilson un día subió a un avión. Era el tiempo de despegar, y de repente un hombre vino corriendo desde la pista de aterrizaje, vino y dijo, «¡Abre la puerta!». El auxiliar de vuelo le dijo, «¿Por qué vino tan tarde? Ya pasó la hora». Y el hombre llamó a la puerta muchas veces, entonces le tuvo que abrir la puerta. Y ese hombre subió al avión. 딱 들어오는데 ¿Y quién es esa persona? Es el piloto. No reís. 아 그래서요. Por eso, en nuestra vida, 우리가 그런 경우가 있다는 거예요. si no nos acercamos a Jesús, 않으면서
깨어있는 삶을 podemos confundirnos 착각, 형식적으로 pensando que estamos viviendo correctamente. Es lo que podemos aprender. 도움을 받을 수 있는 거죠. 그리고 Y lo segundo es 이게 2번 예수님의 la identidad personal de Jesús. Jesús tuvo el propósito de la vida muy claro, sabía quién era él sí mismo y para qué tuviera vivir, claramente. En el versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? Y leamos juntos: ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En los 4 evangelios, aquí sale por primera vez cuando llama a Dios la palabra mi Padre. Es decir, Jesús sabía que él sí mismo era el Hijo de Dios. Y lo importante es que desde era un niño sabía de sí mismo, sobre su identidad y su ministerio. 그래서 여기 그 밑에 보면 그 굵은 채로 된 내용을 제가 읽겠습니다. 우리는 이 반문을 통해 예수님께서 El niño Jesús sabía claramente sobre quién era él sí mismo. Por eso dijo que el templo era su casa. 예수는 성전을 내 아버지 집이라고 Por primera vez manifestó que él es el Hijo de Dios. 아들이심을 밝히신 말씀이다. Vamos a leer San Juan 4, versículo 34. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acaba su obra. Esto significa que tuvo la voluntad, acabar la obra, hacer la voluntad de que le envió. Para completarlo tendría que saber bien sobre el propósito de vivir, ¿verdad? Nosotros también en nuestra vida cristiana tenemos que tener un objetivo claro y no estar tibios. Con el gran amor de Dios debemos vivir pensando, ¿para qué? ¿Para quién tenemos que vivir? Con ese propósito evidente, así podemos vivir como Jesús. En el 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 10 dice: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora somos pueblo de Dios, hemos alcanzado misericordia de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿por qué llegamos a ser pueblo de Dios? Para anunciar las virtudes. En Filipenses capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo manifiesta su propósito de vida conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Significa que si solo Cristo está glorificado, no le importa vivir ni morir. Tuvo un claro propósito de vida. Entonces, ¿quién puede vivir bien la mejor vida cristiana? La persona con el propósito claro desde el punto de vista de Dios. Hay un estudio de averiguar la diferencia entre las personas que tienen la conciencia de propósito y los que no lo tienen. Han hecho experiencia de diversas actividades, desde cortar un árbol hasta pedalear la bicicleta. En todos los sectores había una gran diferencia de resultado. Por ejemplo, un leñador que tuvo la conciencia de propósito en comparación con los que no lo tuvieron, cortó más árbol en el mismo tiempo. Y la cantidad de leño que el conductor de camión se lo lleva
aumentó de 60% a 90%. 밑에 보면 그런 말 있잖아요. La diferencia 그 다음 entre los que tienen el propósito en comparación con los que no lo tienen es grande. 하게 된다. Si no es claro el propósito, se hace la vida floja. 생각하고 그런 삶. Cuando estamos cansados, desanimados, tenemos que pensar en propósito de vivir. 그래서 그 밑에 보면 굵은 채로 사람은 목표가 있을 때 Cuando haya propósito, la gente gana fuerza. Y cuando haya trabajo que tiene que ser completado, tiene ganas de hacerlo. Y cuando haya sueño, puede desempeñar capacidades, superando el límite del cuerpo. 그래서요. Entonces, 진짜로 왜 사람이 ¿por qué estamos flojos en nuestra vida cristiana? Porque la conciencia de propósito no está claro, está ambiguo. 그래서요. Como Jesús se enteró de sí mismo bien, de cómo tendría que vivir, nosotros también tenemos que hacerlo. 벌써 6월달이잖아요. Ya estamos en junio, ese periodo que se encuentra hundido de todo el año, personalmente y en la iglesia también, generalmente. 일단은 내가 올 Por eso lo que tenemos que hacer 신앙적으로 es revisar el propósito que hemos determinado al comenzar el año nuevo. 그걸 까먹은 분도 있 Ahora, hermanos, que se lo han olvidado. Creo que necesitamos el tiempo para reflexionarlo. 생각을 해봤습니다. 그리고 세 번째 El tercero, 인성을 지닌 예수님의 ya vamos a aprender de la obediencia de Jesús. Versículo 51, leamos juntos. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 그래서 완전하신 Es Jesús, Dios perfecto, 바로 예수님입니다. y aún así 불구하고 그분이 obedeció a sus padres humanos, José y María, ¿no? 순종하지 않습니까? 부모였는데 Porque son sus padres. 이 모습을 통해서 그 밑에 그 유인물 보면 눈에 ¿Cómo podemos obedecer a Dios que no podemos ver con los ojos si no obedecemos a los padres? 어떻게 눈에 보이지 않는 하나님을 순종하며 그분께 대한 의무를 다할 수 있겠는가? 그렇지 Es 못한다는 imposible. 그래서 그 Por eso, en los 10 mandamientos, ¿cuál es el quinto? 뭐죠? 아 진짜 몰라요? 내 부모 Honra a tu padre y a tu madre. 근데 이 공경이요. Leía un libro 제가 sobre esto. 읽었던 책 중에는 뭐라고 써 있냐면 아직도 기억나는데 Ese quinto mandamiento es el que debe cumplirse entre Dios y hombre, porque los padres son como Dios, se puede sustituir. 아셨죠? 그래서 Por eso Dios, a través del objeto que no se puede ver, puso orden para que la gente le honra a Dios. 질서를 만들어 놓은 거예요. Debemos honrar a los padres. 예수님도 부모에게 순종해야 Jesús también obedeció a sus padres. Por eso en 1 Juan capítulo 4 versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, que no tiene sentido. Como a los padres, 어떻게 하나님을 tenemos que honrar. A los hermanos y hermanas que han recibido la salvación, también los tenemos que honrar. 당연히 구원받은 형제 자매들도 순종을 해야 되는 겁니다. 그것을 통해서 눈에 보이지 Es la manera que podemos honrar a Dios que no se puede ver con los ojos. Dios hizo así. 그래서 여기 Vamos a leer 3장 20절을 Colosenses 3, versículo 20. 자녀들아 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 하는 것입니다. 주 안에서 Entre las cosas que agradan al Señor es obedecer a nuestros padres. 그 밑에 있죠. Dios pidió la obediencia conforme a posición, no conforme a personalidad. Por eso, 부모 역할 no es importante si nuestros padres sirven de padres a nosotros. Lo importante es obedecer a mi padre y a mi madre porque son mis padres. También hay jefes caprichosos, ¿no? 그분이 까다 En la empresa. 그래도 Jefe es también una posición, un puesto, así que les tenemos que obedecer también. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 그래서요. Para honrar a Dios es importante obedecer a nuestros padres. 눈에 보이지 않는 하나님을 순종하기 위해서 그리고 또 우리 Entonces, ¿qué tenemos que enseñar a los niños? Para que obedezcan a sus padres. Una persona que no obedece a sus padres no puede obedecer a Dios que no se ven. Es importante. 그리고 이제 네 번째는
Y vamos a leer San Lucas 2, versículo 52, leamos juntos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús creció en un proceso de crecimiento normal. Aquí dice sobre su carácter. Crecía Jesús en sabiduría y en estatura, pero lo más importante es que en gracia para con Dios y los hombres crecía Jesús. A través de este versículo vamos a pensar dos cosas. El primero es que tenemos que crecer a lo largo del tiempo. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Y qué pasó? Crecía en gracia para con Dios y los hombres. Esto es importante. Vamos a ver 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Vamos a leer juntos. Como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe va creciendo. Aquí dice la fe va creciendo. ¿Se ve en la fe? No. Entonces, ¿cómo está escrita así? La sustancia de la fe se manifiesta a través del amor. Así que amor y fe no es separable. Por cuanto vuestra fe va creciendo de cantidad y de cualidad, ¿qué pasa? Que el amor abunda. Por eso en Filipenses 1, versículo 25 dice que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Vamos a leer Proverbios 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va a aumento a lo largo del tiempo. La fe debe crecer. Entonces, ¿por qué no crece la fe? Porque no tiene la conciencia del estado de crisis. O sea, tiene que revisarse si la fe está creciendo o no, y tener la conciencia del estado de crisis espiritual. ¿Por qué en estos días es difícil de recibir la salvación? Porque no tiene la conciencia del estado de crisis. No tiene la conciencia del estado de crisis sobre su espíritu, así que no regresa a Jesús. No reciben la salvación. ¿Y por qué los salvos viven la vida inútil? Solo hay una razón, que no tienen la conciencia del estado de crisis sobre su vida cristiana. A lo largo del tiempo, por eso, no cambia nada. Yo fui a una clínica porque un hermano me pidió la consulta por su padre que estaba ahí. Fui y lo vi, y él estaba respirando con las mangueras de oxígeno. Yo pensaba que era un cadáver, pero sí que hay vida en él también. Tiene la misma vida como nosotros, pero no puede vivir la vida normal. No se puede mover. Sí que hay misma vida, pero no puede moverse, ni vivir la vida normal. Entonces, es como que la vida para él no sirve para nada. Si hay vida, debe vivir la vida normal. Es lo mismo. Si hay fe, vivir la vida cristiana normal es algo muy natural. Y luego Dios usa a cada uno de nosotros. Vamos a leer 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Leamos juntos. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dijo, crecer es la orden de Dios, que tenemos que hacer sin falta. ¿Por qué? Porque es la orden.
내가 정말 신앙이 성장하고 있는가? 이 성장- Hay un carácter de hermanos que no está creciendo. ¿Cuál es? 영혼의 위기의식이 없다는 말은 No tener la conciencia del estado de crisis espiritual significa que esos hermanos están contentos ahora sobre su vida cristiana. Están satisfechos. Y también para que la fe crezca, tienen que eliminar todos los obstáculos que nos impidan. Pero esos hermanos no lo hacen. Por lo tanto, la vida cristiana normal es la vida en la que la fe crezca. 그리고 또 우리가 두 번째 Y el segundo 할수 있는 게 있죠. 방가로 2번에 있는 것처럼 하나님과 es mantener las relaciones humanas a través de la relación con Dios. 하나님과 사람에게 더 사랑스러운 Por eso en la Biblia dice, en gracia para con Dios y los hombres Jesús crecía. Dios sale primero, ¿no? Y luego salen los hombres. Para mantener las relaciones humanas bien, lo que más necesita es la relación con Dios. 정상적인 관계를 De todos, la relación con Dios es importante. 올바르다는 거죠. Vamos a buscar Romanos capítulo 찾아보죠. 14. Versículo 18. Leamos juntos. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 칭찬을 받느니라. 정상적 Si uno sirve a Cristo, agrada a Dios normalmente, esto pasa. 하나님 Es aprobado por Dios y también por los hombres. 유인물을 잠언 En Proverbios 16, versículo 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. 하시느니라. 그래서 Por eso si mantiene buena relación con Jesús, aun a los enemigos hace estar en paz con él. 그런데 En otras palabras, 반대로 얘기하면 si la relación con Dios está rota, 가장 가까운 aun a los más cercanos hace estar en conflictos, ¿verdad? Primero necesitamos mantener bien la relación con Dios ante todo. Por eso hoy hemos aprendido 4 lecciones y entre estas palabras me acuerdo personalmente 적으로 다 마음에 와닿고 si estoy caminando siempre con Dios, 정말 내가 주님과 늘 동행하고 있느냐. si estoy viviendo con el propósito claro como Jesús. 가졌던 것처럼 그런 삶을 살아가고 있느냐. Es importante pensar en ello siempre. 늘 수시로 일깨우는 것이 필요하다라는 생각을 해봅니다. Oremos juntos. 마치도록 하겠습니다. 살아계신 Dios Padre, gracias por reunir cada uno de nosotros por la obra sagrada de Dios. Nosotros, que no tenemos ninguna capacidad, que somos muy débiles, Dios nos ha usado y hasta ahora podíamos servir a la Iglesia por la bendición de Dios. 하나님의 도구로 삼아 주셔서 지금까지 이 일을 할 수 있었던 모든 것도 다 하나님의 은혜임을 알고 Ayúdanos 주님께 찬송을 para que cumplamos la obra de Dios que nos hemos encargado según el poder y la fuerza de tus 수 palabras. 있도록 도와주시고 주님이 Ayúdanos para que sigamos vivir cumpliendo la voluntad de Dios. 깨어있는 삶을 살아갈 수 있도록 이끌어 주시옵소서. Ponemos en manos de Dios todas las comuniones. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. 감사하며 기도드렸습니다. 아멘. 아멘.